Ahora estamos recibiendo a la doctora Agustina Pérez Comenale. Ella es abogada, experta en tecnologías. Bienvenida, Agustina. Un gusto. Muchas gracias, un gusto. ¿Cómo estás? Placer. Estafas digitales, compras por online que desestabilizan los comercios uruguayos, abuso de menores. Todo tiene un terreno común y es Internet. ¿Se debería regular Internet? ¿Es posible regular Internet? Bueno, esta es una pregunta que lleva a un debate muy grande en el mundo. Y es una pregunta muy compleja, porque como bien estás marcando, Internet es muy difícil hasta de identificar en una sola industria o con una sola actividad. Porque cuando nosotros hablamos de Internet, generalmente lo que pasa es que las leyes se empiezan a segmentar de acuerdo a actividades o de acuerdo a, por ejemplo, el tipo de plataformas, entre otras cosas. En Uruguay, a modo de ejemplo, pasó que se reguló lo que era la actividad de intermediarios a través de apps, como sucedió, por ejemplo, con Uber, como sucedió, por ejemplo, con Pedido Ya y, bueno, otras empresas, que esos trabajadores que hacían los deliveries o que manejaban los vehículos, bueno, estaban como fuera de ese marco del derecho laboral. Bueno, se les dio un marco específico, exclusivo para Uruguay, y bueno, así se sigue avanzando en otras áreas vinculadas a lo que es Internet. Hoy hablar de una ley de Internet es muy difícil y es muy peligroso también, ¿no? Porque nosotros con Internet ganamos un montón en lo que es comunicación, en lo que es interacción, que también tiene un lado positivo y que tenemos que intentar balancearlo para justamente que no se vea vulnerado, ¿no? Todos estos entornos digitales. En Nepal, hace tal vez un mes, se intentó censurar las redes sociales o intervenirlas. Salió una cantidad de gente, prendieron fuego a un ministerio. ¿Es posible que algo así suceda en nuestro país, de regularse tan estrictamente, por ejemplo, las redes sociales? Bueno, sabes que esta pregunta justo viene muy atada a algo que sucedió semana pasada y que ya se viene discutiendo hace un par de días en el Parlamento, donde se presentó en realidad un proyecto específico para lo que era la protección de niños, niños y adolescentes en lo que se llama entornos digitales. En realidad, la primera finalidad del proyecto era que el gobierno pudiera, por ejemplo, censurar, o sea, dar de baja a sitios que tuvieran este contenido, que se pudiera generar un registro. Estos dos artículos que estoy mencionando se sacaron del proyecto porque se entendió de que en realidad era capaz que una medida muy drástica para lo que es todo el sitio, dependiendo del tipo de plataforma. Y después sí se centró más en lo que es la parte de menores. Pero esto llevó a una discusión grande a nivel de las comisiones y se empezó a hablar, por ejemplo, tenemos que empezar a regular o a mediar el contenido, o sea, qué pasa en redes sociales, solamente en redes sociales o también, por ejemplo, en canales de mensajería como es WhatsApp, como es Telegram. O sea, cuando se empezó a hablar primero de plataformas digitales y después se empezó a hablar de entornos digitales para que ninguna página, app o lo que sea quede como por fuera. Y ahí empieza un poco este temor de decir, bueno, pero ¿qué es moderar contenido? Porque una cosa es cuando nosotros vamos a algo específico, que podemos adentrarnos en lo que es este sector vulnerable, ¿no?, de los menores de edad, y hemos visto muchas noticias vinculadas, por ejemplo, a la solicitud de determinado material ilícito o esta interacción con menores o citarlos en determinados lugares a través de videojuegos y otras plataformas, a diferencia de lo que es la moderación de contenido en sí, que en algunos países del mundo se está empezando a regular, pero que lleva una línea muy fina en lo que pasa a ser, por ejemplo, vulnerar esa libertad de expresión o una posible censura a todo ese contenido o comentarios o opiniones que nosotros podemos subir a las plataformas de Internet. ¿Y qué pasa, por ejemplo, de repente países que pudiéramos tomar como ejemplo su legislación, más allá de que las idiosincrasias de cada país son totalmente diferentes? Por ahí tenemos a Estados Unidos, pero por ahí tenemos a China, donde hay seguramente restricciones en el uso de del entorno, de los entornos digitales. ¿A quién podríamos tomar algo como ejemplo? Bueno, como bien decís, China es un caso muy particular, porque en realidad, bueno, es un régimen totalmente autoritario de mucho control. Entonces ellos tienen un control algorítmico, o sea, de qué te muestra a vos la plataforma, eso está avalado, por decir una forma, por el gobierno, o sea, no te puede mostrar cualquier contenido, sino el que el gobierno permite. Y además también se hace un control muy explícito en cuanto a qué es lo que se postea, y hay hasta sanciones para las personas que se postean, ¿no? Entonces hay una supervisión muy grande vinculada a esto. En otras regiones, como por ejemplo es Estados Unidos en realidad lo que hizo fue no tener leyes específicas y sí decir que, por ejemplo, las plataformas intermediarias significa que yo, usuario, soy responsable de lo que yo digo en la red, pero la red no.
Entonces se pusieron algunos antecedentes vinculados con esto y después, bueno, hay otras regiones como es la Unión Europea que sí fue a una regulación específica de la ley de servicios digitales, por ejemplo, y se pone un poco más en lo que es el contenido. Acá en Uruguay, de vuelta volviendo a este caso más específico, que fue lo que promovió esta discusión, fue más que nada que ahí sí estoy de acuerdo, empezar a preocuparse un poco en el entorno de los menores, pero porque los números lo avalan. O sea, como decimos, hoy hay casos de estas aproximaciones, hoy la realidad es que la mayoría de los niños acceden a dispositivos y ya hay que empezar a preguntarnos, por ejemplo, ¿tendría que ANEP y otras instituciones empezar a decir, habilitamos el uso de dispositivos o no por parte de menores? Tenemos que empezar a preguntarnos si tendríamos que fijar edades para que estos adolescentes puedan ingresar a tener sus perfiles en redes sociales, que eso es muy distinto a después empezar a moderar el contenido que se muestra en sí, ¿no? Hoy las leyes que tenemos en realidad ya avalaron a condenar a determinados delincuentes, en realidad que hicieron estas aproximaciones con menores. Hoy por hoy ya tenemos esto dentro de lo que es la ley de ciberdelitos, en la ley de presupuesto se está habilitando una primer fiscalía vinculada a este tema y también tenemos dentro del Ministerio Interior la unidad del cibercrimen que ya está trabajando en estos temas al respecto. Entonces podría decir de que ya hay una base un poco sólida y que está empezando a crecer, pero ¿por qué no? Capaz que habilitar más estos ámbitos de enseñanza, no descuidar en realidad la plantilla hoy a nivel de educación, de que se siga generando educación a nivel de entornos digitales. Y bueno, y también nosotros como padres, ¿no? Me incluyo, porque yo tengo un hijo de 10 años, empezar a informarnos también, por ejemplo, de lo que son los controles parentales. O sea, muchas de las plataformas que utilizan, nosotros podemos restringir determinados usos. Y puede suceder, por ejemplo, de que el otro lado, la plataforma tecnológica diga, bueno, pero yo brindé toda esta información o todas estas herramientas para que vos pudieras utilizarlas. Y bueno, y ahí está en uno también empezar a interiorizarse, ¿no? En todo esto que tiene a su disposición y ver qué sí y qué no permite para todos estos niños y niñas y adolescentes. El Estado o el gobierno australiano ya prohibió el ingreso a redes sociales, dudo si entre 16 y 18 años, haciendo responsable a las redes sociales. Es decir, cuando el niño se anota o se registra, ya las redes sociales sabe qué edad tiene. Independientemente que el niño ponga que tiene 32. Sí. Ya saben de qué se trata por los contactos que tienen, los comentarios, las palabras, por sus amistades. Sí, ¿no? Y eso es muy interesante porque justamente uno de los temas que se menciona bastante en las leyes, estas nuevas que empiezan a surgir de entornos digitales, es justamente cómo nosotros podemos verificar, porque, a ver, yo te puedo preguntar cuando es el usuario qué edad tenés, vos obviamente puedes poner cualquier tipo de edad porque yo no lo estoy como verificando, después existe ese tema del perfil verificado. Pero hay algoritmos, hay inteligencia artificial, hay contenido, hay formas que a mí, como plataforma digital, me pueden elevar una alarma para saber que estoy lidiando con un menor de edad. Agustina, muchísimas gracias por estar con nosotros, por toda la información que acabas de compartir con los televidentes. Muchas gracias. Un placer y ojalá que se pueda encontrar un término medio. Generar conciencia, ¿no? Por lo menos sí, por lo menos sí. Nos vamos a la playa,